Pablo, Hola, Eduardo. ¿Cómo qué gusto verte? Te veo un poco oscuro. sí, ¿Podrás iluminarte mejor? no creo porque estoy acá en el medio de la selva, don Carlos, y la mejor luz es esta que tengo, pero más o menos se me ve o no, entre sombras, parezco un gurú. Sí, afortunadamente tu pelo plateado colabora. Bueno, acá estoy, Carlos, contame qué vamos a hacer. Bueno, hago una presentación formal para unos pocos que no te conocen. Nosotros somos el Club de la Libertad, eh, que desde hace 6 años formalmente nos unimos en una fundación para trabajar por las ideas de la libertad. Y vos sos un viejo amigo, fuiste nuestro gurú, mentor, guía para lectura, eh, paño de lágrimas cuando no nos salían las cosas, eh, un poco todo, y profesor nuestro, por supuesto. Un placer Eh, grande y yo aprendí también mucho con ustedes, así que ha sido un camino conjunto que venimos recorriendo, Carlos. Espero que podamos seguirlo recorriendo muchos años más, que no nos ataque el es- es- corona. ¿Estás en Brasil, Eduardo? Estoy en Trancoso, rodeado de serpientes de coral, esos monos perezosos que no son monos, que se agarran de los árboles, monos con distintas caritas, a una cuadra de la playa, esa es la parte buena, y todos los días salgo a caminar y darme un baño de mar para darles un poco de envidia a tus oyentes. ¿Y cómo hiciste para sobrevivir ahí? Porque en realidad vine por una semana invitado por unos amigos y este grupo que está acá parece la familia Medici, que cuando la cuarentena se decretó y se suspendieron todos los vuelos, acá me adoptaron como miembro más de la familia y parezco, soy un ocupa, hace 3 meses que estoy acá, pero la verdad que el trato es el mejor de los spas, un lugar increíble y la estoy pasando muy, muy bien, muy agradecido acá con mis anfitriones. ¿Y estás leyendo, estás estudiando? ¿Qué haces ahí? Aproveché para hacer toda una revisión de lo que para mí es la clave de la debacle argentina, que es un poco los temas de filosofía, que a mi juicio no los hemos terminado de estudiar, no les hemos dado la importancia de vida. Entonces revisé metafísica, epistemología, ética y hasta estética. Y ahora acabo de terminar un artículo sobre Hume, estuve escribiendo sobre Kant y un poquito de todo, muy, muy divertido. Ahora estamos en vivo ya, la gente nos está escuchando, es un Sí, diálogo entre vos y yo. va a ser un diálogo entre vos y yo y estás en vivo. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, pensé que estábamos simplemente en familia. No, estuve leyendo un poco de todo, haciendo grandes resúmenes y la verdad es que a medida que te vas metiendo en los temas, estos temas tan abstractos que requieren mucha tranquilidad mental, jamás lo hubiera podido haber hecho desde Buenos Aires porque te absorben los compromisos. Acá he aprovechado y estudiado 8 o 10 horas por día temas y visto un montón de videos y aprovechar Internet, que es como la biblioteca de Alejandría, como dice Escotado, podés sacar toda la información que necesitas desde acá. Así que ha sido realmente una experiencia maravillosa. Eduardo, ¿y eh, estos estudios te han hecho variar en algún tipo de razonamiento? ¿Has encontrado alguna idea superadora de las que venías manifestando? Sí, yo creo que es un poco lo que ya sospechaba y que seguramente vos también sospechás, que los argumentos económicos no convencen a la población, eh, que lo que determina la suerte de una sociedad, el motor de una sociedad, son sus argumentos morales. La idea de lo que es correcto, lo que es justo, lo que es bueno, y que si los argumentos morales no están o están equivocados, tu sociedad no tiene salvación, no progresa, se estanca en el mejor de los casos o tiende a desaparecer.
Entonces, si vos te preguntás por qué la Argentina está estancada hace 100 años, y el punto, a mi juicio, es que primero no teníamos ningún argumento. Después descubrimos argumentos económicos. Se fundó el Centro de Estudios sobre la Libertad, ¿te acordás? La Escuela de Educación Económica. En Corrientes arrancamos con el Centro de Estudios, arrancamos con otros centros de estudios en el país, la Fundación Libertad en Rosario, pero más que nada desarrollamos argumentos económicos y tal vez argumentos políticos. Explicamos que sí, que el socialismo no funciona, que es imposible el cálculo económico en los sistemas socialistas, que no hay precios, que por lo tanto no puedes hacer una buena asignación de recursos, que implementar políticas socialistas indefectiblemente te conducen a la pobreza, que los impuestos tienen que ser bajos, que el comercio exterior tiene que estar abierto, que las relaciones laborales tienen que ser libres, que la moneda tiene que ser sana, pero no alcanza, no convencemos a nadie, don Carlos, con eso. Sí convencemos y obviamente conseguimos que lo más lúcido de nuestra población vaya entendiendo la importancia de tener una moneda sana, quemar el Banco Central, como dice Milei, eliminar la ley de contrato de trabajos, abrir el comercio exterior, pero es un grupo chico, es una élite la que comprende eso. Y el problema de fondo es que vos no vas a convencer a la gente de abrirse a los mercados si consideran que el capitalismo es inmoral. Vos no vas a convencer a nadie diciéndoles, miren, ensayemos con el capitalismo porque con el capitalismo vamos a salir de la pobreza, vamos a conseguir mejorar nuestra situación. Lo que nos vamos a encontrar es que la gente va a preferir, si considera que el capitalismo es inmoral, y el argentino considera que el capitalismo es inmoral porque ganar dinero está mal, especular está mal, porque la búsqueda de tu propio beneficio está mal, porque vos tenés que ser un buen samaritano y sacrificarte por el bien común, porque si alguien está necesitado, vos tenés que ser como la Madre Teresa y ayudar todo lo que puedas. Si tu ideal moral es ese, entonces no vas a probar con el capitalismo por más que venga Carlos Hernández, don Alberto Medina Méndez y Eduardo Martí a decirte que el socialismo no funciona y que la economía va a andar mal. ¿Vos pensás que Fernández, que es un tipo inteligente, no sabe que con las medidas que está tomando este Guzmán y todo el equipo de Cristina que está ahí atrás, no vamos a salir de pobres, la situación va a empeorar y vamos a seguir incrementando el nivel de pauperización del pueblo argentino? Lo saben perfectamente, pero el punto es, ellos no aceptan la idea de que ensayemos con medidas capitalistas. Y la pregunta y la respuesta a eso es porque consideran que eso es inmoral, que es incorrecto, que es injusto. Entonces van a seguir ensayando distintas fórmulas por más que fallezcamos por inanición. Obviamente está todo el elemento de conveniencia de aman el poder, se llenan los bolsillos, roban, pero el argumento de fondo sigue siendo el mismo. Más allá de la atracción que tienen por el poder, el problema de fondo de la Argentina, por lo menos es lo que yo creo que estuve descubriendo en este periplo acá en la selva brasilera, el problema de fondo es la moralidad de los argentinos. Entonces, y el problema no es que los argentinos somos inmorales, el problema es que los argentinos, a mi juicio, no hemos descubierto la moralidad correcta. Si vos, sigo o interrumpime, Carlos. No, es decir, nuestro problema es que no tenemos un paradigma moral, un patrón moral que seguir. Exactamente. En realidad, lo que tenemos es la vieja moral altruista dedicada a los sacrificios humanos.
La idea de que nos tenemos que sacrificar por los demás, que el bien común está por encima del bien individual, que vos no podés ser tan egoísta de pretender perseguir tu propia felicidad, que tu objetivo moral en la vida debe ser la Madre Teresa, tenés que sacrificarte por los demás, y que la búsqueda de tu propio autointerés racional es algo incorrecto. Y si vos mirás las declaraciones de todos nuestros líderes, incluso los más queridos, todos en el fondo comparten la filosofía del altruismo. La idea de que tenemos que los planes sociales están bien, pero no deben ser tan exagerados. La idea de que el Ministerio de Educación está bien y que tenemos que, por el bien común, mantener un esquema estatal de educación, de salud. La idea de que tenemos que proteger a los pobres a través de precios máximos. Obviamente las medidas son disparatadas, pero fíjate qué es lo que hay atrás, el argumento de fondo. El argumento de que el gobierno nos tiene que cuidar con esta cuarentena bendita con la que han quebrado a toda la Argentina. La idea de que la desigualdad es algo que tenemos que combatir. El mundo ya ha probado que hemos mejorado la calidad de vida y el ingreso per cápita de toda la población del mundo, y obviamente las desigualdades persisten, pero en general el piso ha subido para todos. Y sin embargo, lo que mueve a todo el populismo y a todos los zurdos es el tema de la desigualdad. Y nosotros intentamos justificarla, pero si vos te preguntás, ¿por qué resienten tanto este tema de la desigualdad? Y ahí vas a encontrarte con el problema del altruismo, ¿no? Es decir... Pero, ¿y cómo hace un argentino para partir de esas ideas erróneas y llegar a las ideas correctas? Eduardo Martí se formó en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Te peleaste con todos los zurdos ahí. Te fuiste a la UCA. Te peleaste con todos los curas nacionalistas. ¿Qué te inspiraba? ¿Qué leías? ¿Qué hacía que te rebelaras contra las ideas que te inculcaban a través de la religión, de los profesores? Yo creo que es un proceso difícil de descubrir, porque además los temas éticos dependen en gran medida también de los temas epistemológicos, de la visión que vos tengas de la razón humana. Si vos confías en tu mente y si vos pensás que tu mente o tu razón es una herramienta útil para escudriñar la realidad, entonces llegás a conclusiones de que, bueno, podés tener certezas. Obviamente el conocimiento siempre es contextual, pero podés afirmarte, podés confiar en que tu mente te va a llevar por buenos senderos. Ahora, si vos desconfías de tu mente y si al mismo tiempo llegás a la conclusión de que nadie puede estar seguro de nada, como llegaron a la conclusión John Locke o David Hume y después Kant, y después en general todos los escépticos, incluso los utilitaristas del siglo XIX de Inglaterra. Entonces, desconfías de tu mente y a su vez, al desconfiar de tu mente, llegas a la conclusión de que en realidad no existe una ética a la cual vos puedas asirte. No tenés un código que te dice esto está bien o está mal, esto es correcto, incorrecto, justo, injusto. Si vos desconfías de tu capacidad de la razón para identificar cosas buenas y separarlas de las malas, entonces llegás a la conclusión de que no existe moral alguna y que en el fondo lo que está bien o lo que está mal son convencionalismos a los que vos podés llegar a través de consensos, al estilo hermenéutica o al estilo Karl Popper, donde lo que encontrás son consensos y lo que la comunidad científica dice que es correcto es lo correcto. Lamentablemente eso no es así. Lo que prueba que algo está bien o mal es la realidad, y el punto pasa por estudiar adecuadamente la realidad a través de las leyes de la lógica,
a través del principio de identidad, a través de descubrir qué cosas son el mundo que estás observando, qué características tienen. Al estudiarlas, vos podés llegar a la conclusión de si eso que vos estás estudiando aporta a tu vida o la daña. Entonces empezás a armar un código moral que te sirve para florecer. Las sociedades prósperas se basan en el saber diferenciar qué cosas son buenas o malas. Y dentro de lo que somos los seres humanos, obviamente pensar es bueno. Ahora, para pensar tenés que tener confianza en tu cabeza. Tenés que llegar a la Un concepto que nos han impuesto es que a cada necesidad surge un derecho. Es decir, yo no tengo para comprarme un chocolatín hoy y tengo el derecho a tener un chocolatín. Y alguien me tiene que dar ese chocolatín. Estoy exagerando, pero se habla así de la salud, de la educación, de muchísimas cosas que son derechos. ¿Qué opinas respecto a eso? Bueno, justamente el código ético altruista está atrás de todos esos pseudo derechos. Un derecho es un principio moral que te define y sanciona qué libertad de acción vos tenés dentro de un contexto social. Te dice, podés hacer esto, esto no lo podés hacer porque estás invadiendo la esfera de derechos ajenos. La idea de que vos podés avanzar sobre la propiedad de los demás porque hay alguien que sufre es una idea que está basada en la idea del altruismo. Y el problema de esa moralidad, que esa moralidad es útil para una colmena o para donde están las hormigas, pero la marabunta, si tiene que cruzar un río y las hormigas que van adelante se tienen que sacrificar y ahogarse para servir de puente, para que las demás puedan cruzar, lo hacen. Pero los seres humanos somos únicos, somos irrepetibles, tenemos derecho a nuestra individualidad y nuestra vida. Entonces, la idea de que está bien sacrificar a algunos seres humanos en función del beneficio del grupo, no solamente es falsa desde el punto de vista utilitario, porque eso no ocurre, sino que es falsa desde el punto de vista de por qué yo me tengo que sacrificar para el beneficio de los demás. ¿Por qué no tengo derecho a la búsqueda de mi propia felicidad? ¿Por qué no tengo derecho a disfrutar de mi vida? ¿Por qué las relaciones entre los seres humanos no pueden ser contractuales o de seducción en lugar de violación? ¿Por qué está bien que yo me sacrifique por los demás y no está bien que busque mi propia felicidad? Si vos mirás las leyes que dictan los gobiernos latinoamericanos, vas a encontrar atrás de cada ley la ética del altruismo. Te pregunto a vos, te voy a tomar examen, Carlos. Si yo digo, voy a poner control de precios, ¿por qué lo hago? Lo hago porque estás protegiendo a aquel que no puede pagar una determinada mercancía a un determinado precio. Ok, eso está claro. Entonces, lo que estoy tratando de hacer es proteger al pobre porque el precio está subiendo mucho, ¿correcto? Lo acabas de afirmar vos. Pero por otro lado, lo hago a expensas del dueño del artículo, cuyo precio seguramente no cubra los costos o disminuye su margen de rentabilidad. Entonces, fíjate, ¿cuál es el principio atrás? Que la necesidad crea derechos y por el hecho de que hay una persona que necesita comprar un bien a bajo precio, entonces se justifica que yo, el benefactor, el político de turno, ponga esa ley. Si yo pongo un control de alquileres, ¿por qué lo hago, don Carlos? Y porque yo, inquilino, no puedo pagar el precio del alquiler y me voy a quedar en la calle si vos no ponés un precio máximo. Entonces yo, guiado por mi afán de satisfacer tus necesidades, sacrifico al dueño del inmueble, le bajo el precio del alquiler en beneficio del inquilino, como bien vos acabas de decir. Por supuesto que no estoy tomando en cuenta lo que ocurrirá después, es que van a desaparecer todas las viviendas en alquiler, pero ese no es el argumento de fondo. Fíjate que el argumento de fondo es, ¿tengo derecho a disponer de los frutos de mi trabajo y de mi vivienda?
o si viene un señor y dice que necesita esa vivienda, yo se la tengo que dar. Fíjate que si no sabemos defender ese punto, hacemos agua. Te doy más ejemplos. Cepo cambiario, o vamos a poner otro más sencillo, proteccionismo aduanero. ¿Qué hay atrás del proteccionismo aduanero? Las leyes que impiden la importación, don Carlos. Y proteger a nuestra industria incipiente, que en caso de que entren artículos extranjeros no van a poder no van a poder competir contra esos hermosos teléfonos celulares que se fabrican en el resto del mundo, y tenemos que nosotros empezar a fabricar nuestros propios teléfonos. Correcto, pero fíjate el argumento otra vez de fondo. El argumento, por un lado, es utilitarista, tenemos que desarrollar la industria, pero en el fondo es tenemos que proteger a esta industria a expensas de los consumidores argentinos, a los que obviamente les haces pagar 7 veces más. Pero el argumento es altruista. Cuando decimos tenemos que proveer de educación a todos los argentinos, ¿cuál es el argumento de fondo, don Carlos? Y que todos los argentinos deben ser iguales y todos tienen que tener la misma educación. Y si alguno no tuviera fondos para poder educarse, entonces de alguna manera tenemos que proveerles educación pública, sin tener en cuenta que alguien va a estar pagando los costos y obviamente seguramente los más pobres sean quienes terminen por pagar esos costos. Pero vos estás descubriendo fíjate vos cómo reaccionamos en este mundo del COVID-19. Sí. Cerramos las fronteras, establecemos cepos cambiarios, fijamos congelamiento de alquileres, congelamiento de tarifas de todo tipo para proteger a nuestro pueblo. Le prohibimos salir de sus domicilios para protegerlos del COVID, que está parado en la vereda esperando que salga cada ciudadano. En este mundo del COVID ha avanzado muchísimo este tipo de decisiones, en todo el mundo. Esto los ha favorecido muchísimo, sin la menor duda, porque les ha dado pretexto para ejercer más poder y decirle a la gente cómo debe comportarse. El argumento de fondo es protegerlos. Y en la medida que el ciudadano argentino no gane responsabilidad y no comprenda que el gobierno no es la solución, sino que es el problema, estos problemas se van a agudizar. Yo lo que quiero destacar acá es, a mi juicio, que el problema es ético y el problema es si tenemos derecho a vivir para nosotros mismos y buscar nuestra propia felicidad o si tenemos que sacrificarnos por los demás. Fíjate que la raíz de la teoría de los sacrificios puede ser de dos tipos. Por un lado, mística, es decir, la idea de que tenemos que poner la otra mejilla, la idea de que el hermano cuando nos necesita, nosotros tenemos que auxiliarlo, independientemente del sentido de benevolencia que todos nosotros tenemos. Pero la idea de que estás obligado y sos un animal de sacrificio para la vida de los demás está vigente y se enseña en todas las iglesias, en todas las sinagogas, en todos los templos evangelistas de la República Argentina. Entonces, la idea es la importancia del sacrificio. Y si vos no sos religioso, les queda una carta, la idea del sacrificio por la sociedad, o por los proletarios, o por la raza aria, siempre hay alguien ante el que vos te tenés que sacrificar. Y vos fíjate que los países que han progresado son los países en donde se autoriza a la gente a vivir para sí misma, a trabajar duro y a relacionarse con los demás en términos contractuales. Entonces, acá tenés, a mi juicio, la clave del problema argentino. Parece un argumento abstracto, pero en el fondo, si no aprendemos a defender nuestra posibilidad de trabajar como se nos dé la gana, sin necesidad de sacrificarnos a los demás, y si no sabemos defender esto desde el punto de vista moral, estamos un poco estamos en el horno.
Eh, si a eso le agregás, toda esta moral viene básicamente de tres tipos. Uno es Rousseau, que él decía que vos te tenés que sacrificar por el bien común encarnado por el príncipe. Y si el rey te dice que tenés que ir a pelear contra los austríacos y que están con los cañones listos para hacerte pelota, vos tenés que ir en homenaje a la patria. Así como los correntinos fueron enviados por Galtieri a morir a las Islas Malvinas, y eso, desde el punto de vista moral, la idea de que te tenías que sacrificar por retomar la soberanía de las islas era una idea que todo el pueblo argentino concedió. Aparentemente era correcto sacrificar tu vida por el bien común. Nadie cuestionó eso. No cuestionaron siquiera si eso era el bien común, si eso era bueno para la Argentina, ir a joderle la paciencia a los malvinenses que hacía 200 años que estaban allí, y al mismo tiempo si eso implicaba tener que matar un montón de gente para la disputa de la soberanía, si no había algunos mecanismos alternativos muy superiores, ¿no? Entonces, fíjate qué hay atrás de todo eso. Esta idea de que tu vida no te pertenece. Tu vida pertenece al pueblo, pertenece a Fernández y a Cristina, que si te quieren disponer de su propiedad, de tus granos, de tu hacienda, de tu negocio, tienen el derecho a hacerlo porque ellos son los protectores del bien común. Mientras tanto, por supuesto, se llenan los bolsillos, te afanan hasta lo que no tenés, dejan a todo el mundo en pelotas, pero el argumento que hace que nosotros, vos, yo y todos los argentinos es la idea de que está bien que nos sacrifiquemos en beneficio del bien común. Entonces, el argumento es místico, es decir, viene de Dios, viene de los 10 mandamientos, viene de Kant, viene de Comte, la idea de que justamente tenés que vivir para el alter, para el otro, y fíjate que los grandes héroes de la humanidad son aquellos que viven para los demás, incluso sacrificando su vida. Los grandes Dijiste héroes, que uno fue Rousseau, uno de los pensadores, el segundo. Comte, y el tercero, Kant, ¿no? Básicamente Comte decía que ningún acto es ético si vos obtenés algún tipo de provecho de él. Y después Kant con sus imperativos morales y sus imperativos categóricos, ¿no? Algunos de orden mental y otros de orden de conducta, pero básicamente donde lo que te incitan a que no obtengas ningún beneficio de las acciones que vos encarás. ¿Por qué es malo tratar de que tu vida florezca, de que formar un patrimonio, tener una familia feliz? No, te meten en la cabeza la idea de que si el vecino es un borracho y un drogadicto y en un acto de locura incendió su casa y de golpe lo ves en el jardín de su casa, acaba de incendiar, vos tenés la obligación moral de darle alojamiento. Independientemente que el tipo por ahí fue un retardado, dejó a su familia en la calle, quemó la casa porque se chupó o porque estaba con cocaína todo el día. Entonces, en lugar de juzgar los méritos del tipo, tu espíritu de benevolencia está siempre predispuesto a ayudar. Las sociedades donde respetan a la gente y no la saquean, la gente es buena. El punto es cuando aquí, ¿por dónde te crean culpa? Con la idea de que vos sos un animal de sacrificio. Sarney en Brasil decía, todo pelo social, tenés que sacrificarte por la sociedad. Y Evita que decía, en donde hay una necesidad hay un derecho. Y la Cristina que dice, exactamente lo mismo, tenemos que estar buscando necesidades para otorgar derechos. Entonces, hoy somos todos animales de sacrificio en aras del bien común. Y si vos sacás 130 pesos por cada dólar que exportás porque te rompiste el trasero, los dólares no son tuyos. Se lo tenés que dar a Fernández que te los cambia a 60 y sobre eso te cobra impuestos y te quedan 30 mangos. Con esa guita no pagás el arreglo del tractor, ni mucho menos si te llega a caer una helada o si te llega a caer granizo. Entonces,
¿por dónde nos desarman, Carlos? ¿Dónde está el secreto? El secreto está en la ética del altruismo. Si me apurás más, el secreto, el más terrible de todos, es la idea de que tu razón no sirve. Y todo el liberalismo... Porque además, para llegar a las conclusiones tuyas, exige un trabajo intelectual que tenemos que hacer sobre cada uno de los ciudadanos argentinos. Hacerle entender de que su cerebro funciona, que él no necesita los regalos que le hacen porque están afectando a su esencia. Él como ser humano piensa, tiene derecho a trabajar, tiene derecho a disponer de los frutos de su trabajo, pero porque hay principios naturales implícitos en él, no porque se los regala a Alberto Fernández. Exactamente, así es, pero vos fíjate que tenemos todo el sistema educativo en contra y en toda la Facultad de Filosofía y Letras en contra, que influye sobre el resto de las universidades. Lo que te enseñan, y todo el liberalismo se ha nutrido de lo que se llama el postmodernismo alemán y francés. Es decir, si vos lees a Hicks, por ejemplo, ¿no?, que es muy interesante, lo que ves es que incluso en nuestra escuela austríaca, con la brillantez de toda la escuela austríaca, desde Menger, von Bauer, Mises, Hayek, Wieser, todos en general se apoyan en lo que era la filosofía y la epistemología con la que contaban en Austria, que básicamente era kantianismo. Lo agarran a Hume, y Hume es un escéptico. Hume es un tipo que, discutiendo con Locke, dice: en realidad no podemos estar seguros de nada. ¿Sabés por qué? Porque lo que vos captás de la realidad son algunas esencias, pero que lamentablemente el método empírico, con sus mecanismos de repetición, no nos permiten asegurar qué es lo que va a ocurrir en el futuro. El método inductivo no funciona, dice Hume, porque en realidad algo que ocurrió ayer, antes de ayer y hace 5.000 años viene repitiéndose, tal vez mañana no vuelva a ocurrir. Hume comete una serie de errores, yo estoy escribiendo sobre eso, peleo con un correntino, nuestro amigo Kuhlman siempre, sobre la defensa de Hume, incluso con nuestro querido Armando Rivas. Pero lo que vos te vas a encontrar es que el escepticismo lleva a la idea de que prácticamente no tenés, obviamente, certezas, y lo único que tenés son tradiciones, son conjeturas en las cuales vos podés apoyarte, pero que en el fondo el verdadero conocimiento está vedado a la mente humana. Y cuando vos le decís a un hombre que el verdadero conocimiento no está, y después viene Kant y te dice que dentro del mundo de los fenómenos que están en tu mente vos podés tener o vislumbrar algunos comportamientos, pero no podés estar seguro de nada y que tu mente no sirve. Si a vos te dicen que tu mente no sirve, ¿qué haces? Tenés que preguntarle a alguien que te diga cómo vivir. Entonces viene Carlitos Menem y te dice: síganme. Y vos lo seguís. El Carlos, dentro de todo, no fue de los peores. Pero atrás del Carlos te vienen todas estas bestias peronistas, y en general con lo que te vas a encontrar es con gente que son corderos, porque no confían en sus mentes. Entonces vos le decís a un tipo que su cabeza no sirve, y además le decís que tiene que sacrificarse por los demás y ser altruista, y lo dejaste desarmado. Después le pones un poquito de pimienta y te lo comiste. ¿Por qué? Porque el tipo te va a sancionar. Te va a decir: tenés razón, Carlos, tenés razón. Yo tengo que ser altruista, tengo que poner la otra mejilla y tengo que sacrificarme por el bien común, y al mismo tiempo yo no puedo tener certezas, pues arrogante, sos dogmático si tenés certezas. Si tenés principios, sos un tipo que no está ni a la izquierda ni a la derecha, tenés que estar en el centro, no podés tener certezas. Entonces, no seas arrogante, lo que es verdad lo vamos a conceder entre todos. Obviamente todos son los que influyen, los intelectuales, en la Facultad de Filosofía y Letras.
Entonces, vos fíjate que todo el liberalismo se impregnó de ese tipo de filosofía. Es muy bravo sacarse el altruismo de encima. Tomás a nuestros principales personajes políticos y las justificaciones, bueno, pero los planes sociales no los puedo sacar. Bueno, pero en realidad no podemos abrir la economía de golpe. No, pero mirá, la ley de contrato de trabajo podemos sacarle algunas concesiones a los sindicatos, pero no lo dicen porque sea riesgoso tomar medidas drásticas, sino porque en el fondo no terminan de creer en ellas. Bueno, Entonces, sí. Eduardo, te interrumpo. Acá me dice Ezequiel, es desolador, me voy a pegar un tiro y vuelvo. Decirle que no es nada desolador, que lo que estamos discutiendo acá es el arma secreta, que tenemos un arma nuclear para combatir. Y el arma nuclear que tenemos para combatir es defender el derecho de todo hombre para vivir para sí mismo, sin sacrificarse a los demás, ni pedirle a los demás que se sacrifiquen por él. Tenemos que creer en el autointerés racional, tenemos que creer en tu derecho a tu propia felicidad y ponerte firme, decir no me sacrifico por nadie. Yo trabajo en términos de seducción. Vos me haces sentir bien, yo te hago sentir bien, no de violación. Si vos no me haces sentir bien, yo te hago sentir mal. En la medida que podamos explicar esto, tener confianza en tu mente, en tu espíritu emprendedor, en tu capacidad de gestionar, en tu sentido de responsabilidad, ahí empezamos a retomar el optimismo por la Argentina, la confianza en nosotros mismos, y el secreto está allí. Ahora, son temas difíciles, abstractos, y por eso no es sencillo. Pero ahí tenés la explicación de por qué no hemos progresado. Con argumentos económicos no vamos a ningún lado. Por eso yo titulé esta charla contigo, es la filosofía estúpido, como decía Clinton, no con ganas de insultar a nadie, sino para que la gente ponga atención en lo que tiene que poner. Revisen el código ético, lo que nos enseña la iglesia está mal, los 10 mandamientos, algunos salvables, otros no. Lo que tenemos que revisar es el derecho a la búsqueda de nuestra propia felicidad, sin sacrificarnos a los demás. Y tenemos que revisar los argumentos epistemológicos. Tu cabeza sirve, te puede llevar a donde quieras, pero necesitas aplicar la lógica, el principio de identidad y tenés que hacer un poquito de inducción. A partir de allí sacas certezas contextuales que son las que te permiten manejarte. Hablé un poco en difícil, pero acá la selva me inspira. Espero no haber aburrido a tus oyentes, Carlitos. Hace unos cuantos años atrás, nuestro amigo Ricardo Sin, en una charla que nos hizo a los que éramos jóvenes en esa época, nos dijo que el mundo moderno exigía gente que manejara la tecnología, que necesitamos más ingenieros y que el mundo del futuro era de aquellos que manejaban las ciencias duras. Y entonces uno de nuestros amigos que estudiaba filosofía y letra levantó la mano y dijo, ¿y nosotros los filósofos qué lugar tenemos en ese mundo? ¿La filosofía sirve, Eduardo? Sin filosofía. ¿Qué le dirías a mi amigo que hoy ya es un veterano? Yo te diría que justamente las ciencias duras progresaron porque se apartaron del camino muerto al que nos llevó Hume y nos llevó Kant. Básicamente, vos pensás lo siguiente, hasta el año 1980 prácticamente no se entendía el funcionamiento de la mente. Para poder entender cómo se forman los conceptos en la mente humana, vos tenés que leer Introduction to Objectivist Epistemology, Introducción a la epistemología objetivista. Un concepto lo formás hasta el año 1970, no se sabía qué son estas palabras que estamos utilizando para discutir vos y yo. Rand lo que hace introspección y dice, cuando yo observo entes en la realidad, busco similitudes
omito mediciones y a través de este mecanismo de las búsquedas de similitudes agrupo en base a características relevantes y armo conceptos vía una definición. Y cuando armo el concepto vaca, metía todas las vacas del universo y de la historia dentro de una palabra, lo que me permite incorporar el universo a mi mente. Este mecanismo conceptual que sigue, vos primero sentís a través de tus sentidos, te viene toda una serie de información que se convierte en percepciones y esas percepciones las transformás en conceptos. Toda la teoría de conceptos que te permite validar el lenguaje y a partir de ahí llegar a conclusiones es moderna. Entonces, tu filósofo, cuando le decía y le preguntaba a Sin, ¿no sirven las ideas? La respuesta a eso es, las ideas sirven, pero tienen que ser correctas. Las tenés que validar a través de la lógica, a través de la ley de identidad. Y si no las validás, estás en el horno. Actualmente tenemos todas las herramientas para poder hacerlo y ahí en Corrientes ustedes son pioneros en esta búsqueda de la verdad y en buscar armas que permitan a los liberales retomar, ganar el poder y transformar el país. Así que espero que me acompañen en esta búsqueda. Estoy seguro que hay varios intelectuales allí y vos, sin ninguna duda, uno de los primeros. Así que espero que podamos hacer un seminario sobre este tema. Y bueno, a releer textos, a aprovechar esta pandemia para sentarnos a usar el cerebro. Hay veces en la vorágine de los días nos olvidamos de reflexionar sobre estas cosas, Eduardo. Después les mando algunos textos de recomendación y algunos videos para que puedan ver. Mandarle un gran abrazo a Alberto, a su pelirroja linda, hija esa que tiene, que la florea por todo Facebook, que es un bombón. Sí. Un abrazo grande para vos y para todos los amigos correntinos. Muchas gracias, Eduardo, y esperamos verte y darte un abrazo personalmente pronto. Que sigan bien. Chao, chao.